¿Está o no está? Sí, hay producto en algunas bodegas. Entonces mándame gente a supervisarlo. Hola, agente Shi, soy yo de nuevo. Disfruto sus descansitos. La investigación se pondrá algo picante. Sí, estaré en la oficina. De paso ya tengo a tu acompañante para la asignación de hoy. Así. Pero me llamaron a mí para ir por asaltantes de un banco. ¿Hay algún problema? Ayudaremos al coronel Stalker, que por cierto, es tu líder. Y esa es una orden de él. Sí, ya sé. No te hagas problema, Toga. Avísale a Mauro o Facundo. Ellos no tendrán drama. Bueno. Pero iba a ser más divertido ir a eso en vez de ponerme a investigar. Un comediante me dijo una vez: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. En fin. ¿En qué vehículo vamos? Ponele candado. Yo manejo. Vos decime dónde ir. ¿O podés poner simplemente el GPS? Puede ser, pero el GPS no me dará más información del caso. Por ende necesitaré también que vayas. Así que no tenés opción. Bueno, como sea. No sé si lo que yo sepa te sirva de algo. Contame acerca de tu equipo. ¿Quiénes son? Básicamente una fuerza de apoyo oficial y militar especial. Nos basamos en amenazas. Ok. Dale, vos por delante. Tranquilo, no te preocupes. Así que, trabajás cuando te llaman únicamente. ¿Pero te molesta venir a esto? ¿O acaso fui muy obvio? Sí. Sí, igual ya se me pasó. Solo que investigar no es mucho lo mío, así que disculpa de antemano. Nadie dijo que seas vos quien investigue. Yo me encargo. Ok, Messi. ¿Perdón? No nada, dije Messi, como en tu placa dice. Bueno, Ojalá pudiera ser como Messi. yo también, arre. Gracias, Messi. Gracias, Messi. ¿Y vos no mirás fútbol? No, al menos no me resulta entretenido, solo veo los mundiales. Entiendo. ¿Por qué no te gusta? No es mi estilo. Lo mío es otra cosa. Hombres. ¿Qué te trajo a este caso? Stalker usualmente no trae gente para sus investigaciones. Uf. Me invité sola, prácticamente. Seguí mis instintos y vine de inmediato a esto. Es un caso tremendo y controversial. Quiero poder hacer mi parte, porque mucha gente salió herida, muerta en esto, y es espantoso. Sé que peleaste para detener a los malos de esa batalla, no tengo dudas. Sí, pero ¿tenés algún tipo de objetivo? Como decir, ¿qué te hizo enfocarte en este terreno? Odio las injusticias hacia los más débiles. Las repudio con todo mi corazón, pero no me rebajaría al nivel de matar a alguien. Yo voto porque mi justicia siempre sea dentro de lo legal y lo correcto. Entiendo. Pero si es necesario tener que matar. ¿Qué te hace creer eso? Los malos que son atrapados por su maldad son castigados. Sí. Pero no significa que dejen de hacer el mal. Hay gente que, por más justicia les cae encima, no pueden ser corregidos. A veces no. ¿Vos tuviste algo en tu pasado que te... Eso no importa ahora. Ya llegamos. ¿O no? Bueno, a ver, dame un segundo. ¿A qué te referís con que no es un ser humano? Llegamos a conclusiones de que la gente más malvada dejan de parecer seres humanos. ¿Pero qué significa lo que dijiste? El señor B no es un ser humano. Porque cuando lo tuve enfrente lo supe. Ya lo recordé. Él no es común. Está fuera de lo que ustedes entienden, incluso más allá de lo que se podría entender. Pero no sé qué es lo que busca. Si hay algo que sé, deben estar preparados para vivir un infierno si lo están buscando. Él tiene una idea.
Y lo peor es que puede pasar en cualquier momento. Él está mal de la cabeza, pero es más listo de lo que imaginábamos con mi equipo. Estoy logrando recordar las visiones. Las he visto antes. Ese tipo es muy peligroso. Es despiadado. Es extraño, es inquietante. Su mera presencia da un dolor de cabeza si lo miras fijo mucho tiempo. Su mirada es como un abismo, oscuro y profundo. El señor B orquestó todo, desde reclutarlos a ustedes. Inclusive, Él va a estar ahí otra vez. Pero esta vez, él se va a hacer cargo personalmente. Agarra esta ruta, llegaremos más rápido así. ¿Estás seguro de que eso tiene sentido? Algo más debe de conectar con esa mierda. Puede que algo del sur nos lo hayamos salteado. Hace unas semanas que solo se han concentrado en la recuperación de pérdidas estructurales. No se ha llegado a una investigación profunda como tal. Por eso es necesario poder encontrar algo en Ciudad Sur. ¿Vos decís que puedas encontrarlo? Claro que sí. Joya. entonces, es un tipo que no parece una persona, no se sabe en dónde nació. Su vestimenta no es propia de un mafioso sino un asesino. Su mentalidad es retorcida, y parece un tipo meticuloso por ser quien realmente orquestó la pelea de neonazis. Es bueno lavando cerebros y ocultando pruebas. Podría ser bueno lavando cerebros, pero ¿en serio existen figuras de esa clase? Policía, repórtense. Somos el equipo de recuperación. Venimos a la visita rutinaria. Esto no tiene sentido. ¿Pero qué pasó acá? Ey, ¿ahora qué sigue? Dijiste que algo había, pero ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Carajo. ¿Qué carajo pasó? Solicito equipo médico a sala de interrogación 7, de inmediato. No hay por dónde empezar. Niño idiota. No arruines la sorpresa.